Buenos días a todos, mi grupo está conformado por Brigitte Cruz, Natalia González, Alexandra López, Brandon Guevara y quien les habla Jason Gómez y nosotros vamos a hablar acerca del magnetismo. El magnetismo es el fenómeno de atracción y repulsión que existe entre determinados metales e imanes. En física el magnetismo hace referencia a la fuerza de atracción que hay entre imanes que tienen un polo positivo y un polo negativo. A esto se le denomina dipolo. El dipolo magnético nos brinda información acerca de que los polos que son iguales se repelen y los que son diferentes se atraen. Tales de Mileto fue un filósofo físico y matemático griego, el cual fue la primera persona que observó este fenómeno de atracción naturalmente, que fue entre la magnetita y el hierro. El nombre de magnetismo se dio por la ciudad donde se observó por primera vez esto, que fue en Magnesia del Meandro, y por esta fue que se dio ese nombre. Magnetismo en la materia, momento magnético. El momento magnético es una cantidad que determina la fuerza que ejerce un imán sobre las corrientes eléctricas y el par que un campo magnético ejerce sobre ellas. Puede ser un bucle de corriente, un imán en barra, un electrón, una molécula, un planeta, todos tienen momentos magnéticos. Material ferromagnético. Un material ferromagnético es aquel que presenta ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace que los polos magnéticos tiendan a irse hacia una misma dirección y sentido. Se caracterizan por uno o varios de los siguientes atributos. Pueden imantarse mucho más fácil que otros materiales. Esta característica se da por una impermeabilidad relativa y tienen inducción magnética intrínseca muy elevada. Entre ellos está el hierro, cobalto, níquel, aleaciones de cielo, galdolinio y disprosio. Materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son aquellos que tienen una baja susceptibilidad positiva a los campos magnéticos. Son débilmente atraídos por los campos magnéticos que son accionados en el exterior. Se caracterizan por poseer electrones que no son apareados y tienen una realización en la trayectoria de electrones que es a causa del campo magnético. Entre ellos está el aire, el magnesio, el aluminio, el titanio y el wolframio. Materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos que repelen los campos magnéticos. Son lo opuesto a los campos paramagnéticos. Como características tiene que son débilmente repelidos por los imanes, se magnetizan débilmente en sentido opuesto al campo magnético aplicado y el magnetismo desaparece si lo hace el campo magnético aplicado. Entre ellos están el agua, el bismuto metálico, el hidrógeno, el helio, los gases nobles y el cloruro de sodio. Spin. Al medir el campo magnético generado por partículas cargadas, se deduce que aunque estas no tengan momento angular orbital, sí generan un campo magnético. Así es como el electrón tiene un campo magnético intrínseco, aunque no gira en torno a nada ni se mueva hacia ningún lado. Y bueno, este es equivalente de magnitud a como si tuviera un momento angular orbital de medio cuanto. Es así como tenemos un momento magnético, un medio intrínseco para el electrón. Las partículas neutras también pueden tener spin, es decir, un momento angular intrínseco, que no están asociados ni a giros, ni a movimientos orbitales, ni de otro tipo. Aunque al no tener carga, el spin no daría lugar a un campo magnético. Bueno, el spin es el momento angular que pueden presentar las partículas por el mero hecho de existir. Bueno, esto, como ya dije, no están asociados ni a giros ni a movimientos. Y por ejemplo, tenemos el spin del electrón, que es un medio, del fotón, que es 1, del bosón de Higgs, que es 0, del spin del protón y el núcleo del átomo de hidrógeno, que es un medio también. Y bueno, este campo magnético que genera el spin se puede medir con extraordinaria precisión con aparatos de resonancia magnética nuclear que se utilizan en imagen médica. El ferromagnetismo. Para entender este tema es necesario entender tres conceptos previos primero. Uno de ellos es el momento magnético. El momento magnético hace referencia al vector o a la unidad que indica la fuerza de un dipolo magnético. Esto tiene relación entre el campo externo y la fuerza entre sí. También tenemos el dominio magnético. El dominio magnético es la región que contiene todos los momentos magnéticos. Estos momentos magnéticos están alineados dentro de este dominio. Cabe resaltar que los dominios magnéticos tienen algo similar a las cargas electrónicas, donde los polos deben ser opuestos para que se atraigan, porque de lo contrario, si son iguales, se repelen.
También tenemos las paredes de Bloch. Las paredes de Bloch son los como límites o lo que divide a cada uno de los dominios magnéticos. Siendo así, el ferromagnetismo es una propiedad física o un fenómeno físico que sucede en algunos materiales. Por lo general, estos son metales, en donde los momentos magnéticos se alinean para así generar el proceso de magnetización. Los materiales magnéticos en su estructura magnética se encuentran divididos por dominios magnéticos, como se dijo anteriormente, y cada uno de ellos tiene un momento magnético o varios momentos magnéticos, los cuales tienen una sola dirección y un solo sentido, pero en conjunto se encuentran diferentes, es decir, en conjunto de dominios magnéticos las direcciones y los sentidos son diferentes, los momentos magnéticos son diferentes. Estos solamente se alinean cuando se le aplica un campo externo al material. Este campo externo está cargado magnéticamente, lo cual hace que cada uno de los momentos magnéticos se alineen y genere el proceso de magnetización. Algunas de las propiedades de estos materiales es que poseen una susceptibilidad muy alta y del mismo modo se pueden imantar muy fácil. Cabe resaltar que esta propiedad es adquirida por algunos materiales no por su composición química, en realidad es por su estructura cristalina, es decir, que depende más de la organización de sus átomos. Esta propiedad está en tanto metales como también en tierras raras. Y también cuando estos materiales son sometidos a un proceso de calor, sobrepasan una temperatura y pierden su magnetismo y pasan a ser paramagnéticos. Esta temperatura es denominada temperatura de Curie. Algunos de los materiales más característicos que poseen esta propiedad es el hierro, el níquel, el gadolino, tierras raras y algunas aleaciones. La ferroelectricidad. La ferroelectricidad es la propiedad característica de los materiales dieléctricos no centrosimétricos, los cuales deben tener por lo menos dos estados orientacionales enantiomorfos termodinámicamente estables. Estos van a llegar a ser compartidos o pueden llegar a ser compartidos mediante la inducción o por la inducción de un campo eléctrico. Son dieléctricos porque estos materiales o compuestos son capaces de formar dipolos en su interior por la acción de un campo eléctrico, siendo así considerados materiales con baja conductividad, es decir, llegan a ser aislantes. Entonces decimos que todos los materiales o los materiales dieléctricos son aislantes, pero no podemos decir que todos los materiales aislantes son dieléctricos, ¿sí? Para darle claridad al término enantiomorfos, decimos que es cuando está compuesto por formas iguales, pero en direcciones inversas. Entonces es como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Volviendo a ferroelectricidad como tal, un ejemplo físico de este fenómeno es cuando el compuesto o el elemento mantiene la inducción de dipolos en su interior después de retirado el campo eléctrico. Es decir, que como concepto general decimos que todos los materiales ferroeléctricos son capaces de mantener una polarización neta después de retirado el campo eléctrico, ¿sí? Un claro ejemplo de esto puede ser el titanato de bario. Ya para hablar de las características más físicas de la ferroelectricidad, decimos que representan una subclase en la piroelectricidad. Es decir, dichos materiales pueden llegar a sufrir una deformación mecánica al aplicarles un voltaje, ¿sí? Y por el contrario, o por otro lado también, pueden cargarse eléctricamente cuando se deformen, ¿sí? Algunas de las características principales de todos estos materiales que son indispensables para sus diferentes usos son la alta polarización eléctrica, la electricidad alta, la piroelectricidad sobresaliente, la actividad óptica no lineal y la actividad no lineal dieléctrica, ¿sí? Luego de esto pasamos a hablar de los materiales ferroeléctricos frente a la temperatura. En este caso vamos a hablar frente a la temperatura de Curie. Existen o vamos a mencionar dos momentos. El primer momento es cuando sobrepasa la temperatura de Curie, es decir, una temperatura muy alta. Los comportamientos ferroeléctricos y los comportamientos dieléctricos se pierden totalmente, se pierden en el material.
pero en el segundo momento, que es cuando está por debajo de dicha temperatura, es decir, de la temperatura de Curie, va a predominar totalmente los comportamientos eléctricos frente a un comportamiento térmico. Después de haber visto los temas anteriores, podemos plantear un ejercicio. Pero primero, para plantear el ejercicio hay que hablar sobre las fórmulas que vamos a utilizar. La primera fórmula es la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es la capacidad que tiene cualquier material, o bueno, que tienen los materiales ferromagnéticos para tener un flujo magnético o un campo magnético. Esta permeabilidad relativa está por la permeabilidad del ferromagnético sobre la permeabilidad vacío. La permeabilidad vacío es una constante. Esa está dada por 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. La fuerza magnetomotriz está dada por el flujo magnético por la reluctancia. Otra fórmula para hallar esta fuerza está por el número de vueltas de la bobina y la corriente que tiene esta misma. La reluctancia está por la longitud del objeto, el material ferromagnético, sobre la permeabilidad relativa por la permeabilidad al vacío por el área transversal de este material. El flujo magnético está dado por la densidad de flujo magnético por el área transversal del material. El ejercicio nos pide lo siguiente. A partir de esta figura hay que hallar la densidad de flujo magnético. Entonces, bueno, si vemos, este es el material ferromagnético, esta es la bobina, tiene un número de vueltas igual a 200. Este es el rotor, y entre ellos, entre el material ferromagnético y el rotor, van a haber dos entrehierros, que son como un vacío que hay. El área de estos, bueno, el área del material ferromagnético está por 12 centímetros cuadrados. Acá todas estas unidades están dadas por centímetros cuadrados. Hay que hacer una conversión para pasarlos tanto a metros cuadrados como a metros. Lo primero que tengo que hacer es plantear el equivalente a un circuito eléctrico, que pues sería en este caso un circuito magnético. Para ello pues tenemos aquí la bobina y los definimos por las reluctancias. Como ven, la reluctancia 1 para nosotros va a ser el material ferromagnético, la reluctancia 2 y la reluctancia 4 van a ser los entrehierros, y la reluctancia 3 va a ser el rotor. Bueno, ya comenzamos a despejar forma. En este caso, pues utilizamos para la reluctancia 1, que es la del material ferromagnético, utilizamos pues, la fórmula que ya anteriormente descrita y reemplazamos valores. Como ven, pues aquí ya están metros y metros cuadrados. Esta reluctancia pues, nos da 166.000 amperes vueltas sobre vueltas. Nos damos cuenta que la reluctancia 2 y la reluctancia 4 van a ser lo mismo, porque pues están en el vacío, como vemos en esta figura, que precisamente esta figura es una vista frontal de este ejercicio. Entonces, bueno, acá vemos el material ferromagnético, que son estos cuadraditos, y este es el rotor. Una vista más de cerca, pues observamos que el campo magnético pues, va a ir en estas direcciones y hay que tener en cuenta acá los efectos de borde. Para ello, pues se aumenta un 5% el área del material. En este caso, pues ya nos estaban dando el área del material, que es el área del rotor, que era de 1.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Reemplazando de la fórmula de la reluctancia, pues tenemos que esta reluctancia 2 y 4 van a dar 284.000 amperes vueltas sobre vueltas. La reluctancia 3 pues es lo mismo que la reluctancia 1, perdón. Y se encuentra que esta reluctancia es de 166.000 amperes vueltas sobre vueltas.
Para hallar, para que se nos facilite un poquito más el ejercicio, pues se hace una reluctancia total. Se hace otra vez un equivalente del circuito magnético y nos damos cuenta pues, que ya solamente se ocuparía una reluctancia total. Esta reluctancia total pues se hace la fórmula, se hace sumando todas las reluctancias y nos damos cuenta que pues esta es de 751.000 amperes sobre voltios. Para hallar la fuerza magnetomotriz, se tiene el número de vueltas por la corriente aplicada en este ejercicio. Esta es de 1 amperio. Y las vueltas pues eran 200. Nos damos cuenta que pues esa fuerza magnetomotriz es 200 amperios por vuelta. Para hallar el flujo del campo magnético se utiliza esta fórmula. Y aquí se hace el despeje. El despeje es la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia total y se reemplaza por valores numéricos, hallando que el flujo magnético, que este flujo es de 2.7 por 10 a la menos 3 vueltas. Ya para finalizar este ejercicio, pues se halla la densidad del flujo magnético, que es lo que nos pedían, a partir del flujo magnético, de esta fórmula del flujo magnético, se hace el despeje y se encuentra que esta densidad es de 0.19 teslas. Las unidades de los teslas pues están dadas por voltios sobre metro cuadrado. Y así terminaríamos el ejercicio. Una de las aplicaciones más sobresalientes de esta propiedad en la industria metalúrgica es el uso de electroimanes industriales de corriente continua. Estos son componentes que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Para que un electroimán funcione correctamente es necesario realizar un embobinado. Se conoce como embobinado al arreglo de múltiples vueltas de un cable conductor alrededor de un cuerpo sólido de manera que éste genere un campo magnético considerable. Entre más paralelas y mejor pegadas estén las vueltas del cable, mayor será el campo magnético que genere. También influye la intensidad de corriente que se aplique. La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que en este el campo magnético puede ser manipulado fácilmente controlando la corriente eléctrica que se le aplica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para mantener el campo. Cuando la bobina está sometida a un flujo variable, genera corrientes inducidas llamadas corrientes de Foucault. Estas son generalmente indeseadas ya que calientan el núcleo y provocan pérdida de potencia. Los tipos de imanes que podemos encontrar dentro de la industria se diferencian por sus funciones según el electroimán. En primer lugar, tenemos el electroimán de maniobra. En este caso, se realiza un movimiento lineal en el eje central del electroimán para así accionar un elemento mecánico de la máquina. Los electroimanes de sujeción. En este caso, los electroimanes funcionan teniendo un gran poder de imantación mientras están activos. Estos se utilizan más que todo en las grúas de chatarra, donde se activan y obviamente ellos atraen elementos metálicos y cuando no está activo no los va a atraer. Por último tenemos las cerraduras electromagnéticas, que como su nombre lo indica son cerraduras que se activan mediante la electricidad. Estas son utilizadas para prensas o para enclavar algunos componentes, así automatizamos procesos y los optimizamos también, ayudando a la seguridad.